Marcos capítulo 5. No las recomiendo, pero hay gente que le gusta mirar películas de terror. ¿A alguno le gusta mirar películas de terror? ¿Algunos sí? ¿No? ¿Han visto alguna vez películas de terror? ¿No? Ah, sí, algunos sí. No las recomiendo por Filipenses 4:8, ¿no? Todo lo justo, todo lo puro. Igual tampoco la de Rambo tampoco, ¿no? Pero tienen otra parte. Pero alguna vez seguramente uno ha visto alguna película que genera un poco de miedo, ¿no? Hay un momento en el Evangelio de Marcos, que vamos a leer ahora en capítulo 5, que parece sacado de una película de terror. Y es un pasaje sublime. No hacemos justicia, quizá con todo lo que pudiéramos decir y enseñar hoy, pero solamente vamos a leer el texto y vamos a tratar de concentrarnos en el momento y lo que esto significó. ¿Me acompañan? Marcos capítulo 5, versículos 1 al 21. Al 20, perdón. Vinieron al otro lado del mar. Recuerdan que habían tenido esta tormenta, casi se mueren ahogados, y el Señor calma la tormenta. Llegan al otro lado, como Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta es una zona gentil, no es de los judíos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oramos. Señor, pedimos que en este momento nos permitas aprovecharlo al máximo, y pedimos que nuestros corazones y nuestras mentes puedan estar a la par de lo que significa este relato que hemos visto, al menos concentrarnos en esta hora, tratar de interiorizarnos en lo que aquí ocurrió y poder sacar provecho para nuestras vidas. Te agradecemos por el poder del Señor Jesucristo
eterno, inconmensurable, y también, Señor, un poder santo. Pedimos, Padre, que tú obres para que al considerar el poder de Cristo podamos darnos cuenta que no hay nada que se le compare, y para que al considerarlo podamos recordar lo que Marcos quiere que sepamos, que Jesús es el Hijo de Dios. Oramos en su nombre. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta tarde la capacidad destructiva de Satanás, y que nunca va a prevalecer contra el poder soberano de Cristo, que puede liberar con autoridad, y por eso nosotros debemos proclamar su gracia salvadora a todas las personas. Satanás tiene un poder destructivo, nunca va a poder contra el poder y la soberanía de Cristo, y nosotros debemos anunciar esto y proclamarlo a otros. No existe autor humano en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, que utilice más el adverbio enseguida. Se puede escribir separado o junto, algunos en la Biblia está separado, la Real Academia Española dice que se puede escribir junto también, enseguida, euthus en griego. No existe autor humano del Nuevo Testamento que lo utilice más que el evangelista Marcos. 40 veces utiliza esto. Recuerden que Marcos escribe como si fuera un periódico, escribe a los romanos, personas que tenían mucha actividad y tenían poco tiempo, y en esa idiosincrasia Marcos escribe. Entonces el adverbio está continuamente, enseguida pasó esto, después esto, después esto. Es como dar vuelta a una página de un diario. Hasta el final del capítulo 4, Marcos lo utilizó 18 veces, o sea, casi la mitad del Evangelio de Marcos. Pero les garantizo que la 19ª vez que Marcos utiliza, y es en capítulo 5, versículo 2, es para generarnos el mayor terror, sorpresa y énfasis en la necesidad de prestar atención a lo que va a ocurrir como en ningún otro relato. Es decir, si Marcos estuvo atento diciéndonos enseguida esto, 18 veces, cuando llega la número 19, la vez que utiliza este adverbio es para que nosotros prestemos muchísima atención, porque va a darnos el mayor terror. Enseguida se calmó el viento, enseguida la gente le siguió, enseguida sanó a esta persona, pero enseguida, dice, cuando baje de la barca, piensen ustedes en el momento, baja de la barca, y enseguida Marcos está diciendo, miren lo que pasa, esto parece una película de terror. Los cementerios estaban ubicados en la cima de una montaña, en la cima de un monte. Uno podía observarlo. Hasta el día de hoy en estos lugares se puede observar los cementerios y las tumbas en ese lugar, que generalmente se pintaban de blanco. Así que este hombre que dice que moraba en los montes, este hombre vio a Jesús de lejos y vino corriendo y gritando. Nosotros no hacemos justicia leyendo el pasaje como lo tenemos aquí, porque realmente teníamos que gritar alaridos cuando él dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Este hombre venía gritando. Es realmente una película de terror en el Evangelio de Marcos. No podemos imaginarnos. Enseguida vino a su encuentro los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y esto quizás nos hace reír un poco, pero si los discípulos tuvieron miedo en la tormenta y pensaron que la cosa se había calmado, imagínense cuando llegaron al otro lado. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Habrán pensado, pero ¿para qué vinimos al otro lado? Es mejor quedarnos en la tormenta. Pero lo que ocurrió aquí es impresionante. Así que yo quiero compartir con ustedes 3 cosas y que tienen que ver con la importancia de este relato, de esta narrativa. Aquí hay un clímax. Es decir, es como una montaña y llegamos a la cima, que está en versículo 7. Y luego hay un desarrollo y hay un epílogo, como termina el proceso de esta narrativa. Así que quiero compartir en primer lugar que observen la perversidad destructiva que tiene Satanás. En ningún otro lugar vamos a encontrar esto como aquí en el Evangelio de Marcos, como en este relato, tanto en Mateo, Lucas, pero Marcos es el que más detalles tiene. Para entender la capacidad destructiva que tiene Satanás. Luego de este acontecimiento, versículos 1 al 5, vamos a considerar ahora, luego del acontecimiento tan dramático en la tormenta, luego de la calma con la que llegaron al otro lado, Jesús ya les había dicho que iban a pasar, y ahora llegamos a una tormenta mucho más dramática que la que ellos pasaron físicamente. Es una gran tormenta espiritual desatada por el mismo infierno.
Esta es la descripción aquí en Marcos, en Lucas capítulo 8, Mateo capítulo 8, los 3 evangelistas los tienen en el mismo capítulo, aunque ellos no lo escribieron por capítulos, pero no existe otra descripción más detallada de un hombre poseído por demonios en otro lugar de la Biblia. De hecho, no hay tanto en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no existe otro relato que describe con tantos detalles y con tanto poder la posesión demoníaca como lo tenemos aquí en Marcos capítulo 5. Es el perfil clásico de una persona endemoniada, porque ya hemos visto que Jesús echó fuera demonios. De hecho, Marcos menciona que echa fuera demonios. En algunos casos un hombre que estaba gritando, que estaba revolcándose, pero aquí es un caso clásico de una persona endemoniada con gritos, desnudo, lastimándose, viviendo en sepulcros. De hecho, si queremos un poco más de detalle, quiero que observen cómo lo menciona Lucas en capítulo 8. Miren lo que dice Lucas, capítulo 8, y el versículo 27. Lucas 8, 27. Dice, al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre tenía familia. No sabemos cuánto hace que vivía allí, pero hacía mucho tiempo. Tenía familia porque Jesús le dice, vete a tu casa y a los tuyos. Imagínense la familia de este hombre, lo que estaría pensando, la tristeza, la gente lo señalaría a ellos también. Vos sos la esposa de, vos sos el hijo de, o la hija de, vos sos el padre de aquel que está allá, todos le tenemos temor. La vida de este hombre, la descripción que hace Marcos, volviendo a Marcos capítulo 5, la descripción que hace Marcos conjuntamente con la de Lucas capítulo 8, demuestra el carácter destructivo que tiene Satanás. Satanás tiene una perversidad destructiva hasta el día de hoy. Este hombre, nadie podía atarle, estaba en los sepulcros, le habían puesto grillos y cadenas que son como pulseras, ¿no es cierto?, de acero que lo contenían. Las despedazaba. No había nadie que le podía dominar. Yo no sé cómo le pusieron las cadenas, en qué momento hicieron esto. Pero dice también que estaba andando en los sepulcros día y noche. Ahora, obviamente este era un gentil. Los judíos no tenían el hábito de ir andar caminando por los sepulcros. De hecho, estar cerca de un muerto se consideraba inmundo. En el Antiguo Testamento, la persona que tocaba un muerto estaba por 7 días inmundo fuera del campamento. Este hombre vivía allí. No dormía allí porque andaba a 10 de noche gritando. Y también se hería con piedras. ¿Por qué no se podía matar? Bueno, obviamente la soberanía de Dios. Pero lo que estaba haciendo Satanás en su perversidad destructiva es dañar la imagen de Dios en el hombre. Un ser humano viviendo en esta forma, esto es peor que Nabucodonosor, que estuvo 7 años comiendo como las bestias. Este hombre se lastimaba. ¿A dónde llega el estado de una persona poseída por demonios como este hombre que se hacía daño a sí mismo? Se maltrataba a sí mismo. Obviamente no tenía paz. Yo quiero hacer una salvedad aquí. Este es un momento que nosotros tenemos que considerar con atención. Si miramos la teología bíblica, que es todo lo que la Biblia habla sobre un tema, en este caso la teología bíblica de Satanás, en este momento Satanás se quita la máscara. Esto es como realmente es Satanás. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero esta es la realidad de Satanás. No es un personaje rojo con cuernos y cola y un tridente. Esta es la realidad de Satanás. Es destructivo, es perverso, es aborrecedor de Dios. En realidad no es que Él se quita la máscara, sino que Jesucristo expone a Satanás. Eso es lo que hace. Jesucristo expone a Satanás en este pasaje de una forma contundente, pero hoy día lo hace a través de la Escritura.
A través de la palabra expone a Satanás, a través del mensaje del Evangelio. Satanás se presenta como un ángel de luz. Satanás se presenta también como un estorbo en la Biblia. En capítulo 8, versículo 33, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ten compasión de ti, ¿cómo? Que no te acontezca nada de esto, ¿cómo vas a ir a morir de esta forma? Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás se presenta como un ángel de luz, 2 Corintios capítulo 10 o 11. Satanás se presenta como un estorbo, e incluso Satanás se presenta con un aspecto religioso, porque cuando Jesús dice a personas, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, en Juan 8:44, no se lo dice a cualquier persona, se lo dice a los religiosos de su tiempo. O sea que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás es un estorbo, no solamente en Marcos 8, sino Pablo lo dice a los tesalonicenses, que decimos una y otra vez ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Satanás es un estorbo. Y también Satanás es un mentiroso. Satanás se viste con una identidad religiosa, pero su verdadera identidad es esta que tenemos aquí. La identidad de una persona destructiva, un ser destructivo. Todo lo que vemos en esta descripción cuadra perfectamente en la descripción que Jesús hace de Satanás en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Fíjense, el diablo hurtó la vida de este hombre. Hurtó la vida de este hombre por mucho tiempo. Dice que por mucho tiempo había estado así. ¿Cuántos años? No lo sabemos. Pero eso es lo que Satanás hace con la vida de las personas. En este caso de una forma tan violenta. Pero lo que Satanás hace es robarle la vida a la gente, hurta la vida de las personas, ciega el entendimiento para que no vean el Evangelio. El diablo hurtó la vida de este hombre. Y por lo que ocurrió con los cerdos, entendemos que también el propósito es matar. Los cerdos se despeñaron y se ahogaron. ¿Por qué no mató a este hombre antes? Ya lo sabemos, porque Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. Y por lo que dice el versículo 5, sabemos que también lo quería destruir. Vamos a tener la Biblia en la mano. Lo quería destruir. Dice que hiriéndose con piedras, se hería con piedras. No solamente lo hace a través de una forma evidente, demoníaca, como esta, una posesión, pero también lo hace a través de la religión. Tenemos un relato de esto en 1 Reyes capítulo 18, cuando Elías está con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Dice que los sacerdotes y los adoradores de Baal se cortaban con cuchillos clamando a su Dios. Y Baal no le respondió. O sea que puede ser endemoniado, puede ser que esas personas estaban poseídas también. Pero la realidad es que el carácter perverso y destructivo de Satanás es desenmascarado por Cristo en este pasaje. Ahora, Satanás no es omnisciente. Satanás no sabe lo que va a pasar en el futuro. Es decir, ciertas cosas sí las sabe, porque lo vamos a ver, ciertas cosas sí las conoce, pero son cosas que están reveladas para nosotros en la Biblia también. Así que probablemente no tenían idea estos demonios, pero hay una comunicación, la potestad de las alturas. Cuando los discípulos estaban cruzando el mar, estaban llegando a Genesaret, al otro lado del mar de Galilea, este hombre lo vio desde lejos. Esta fue una preparación, pero no antes de esto. Esto fue un encuentro directo del Señor Jesucristo frente a Satanás. Fue directamente a la boca del lobo, fue directamente a esta situación, a este acontecimiento, para mostrar al mundo quién es el Señor Jesucristo, no quién es Satanás. Sí, también quién es Satanás, pero no es el punto de este mensaje. Sin embargo, nosotros lo tenemos que notar acá. No ha cambiado su enfoque. Satanás no ha cambiado su enfoque. Él quiere hurtar, matar y destruir. Y la descripción que hacen los evangelistas, pero especialmente Marcos, es una descripción que no hace más que ejemplificar de forma gráfica la perversidad del diablo, incluyendo el andar desnudo.
La desnudez en la Biblia es un aspecto muy particular condenado por Dios. Desde Génesis capítulo 3, el hombre y su mujer ni bien pecaron, dice la Escritura, ¿qué pasó? Tuvieron miedo porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Luego en el libro de Levítico nosotros tenemos leyes en cuanto a la desnudez. Y hasta el día de hoy sabemos que todo lo que tiene que ver con la desnudez no tiene que ver con un aspecto bueno moralmente. Este hombre andaba desnudo, ese es el aspecto, esa es la impureza de Satanás, lo muestra aquí. No hay poder humano capaz de controlar esto. No podía ser controlado, no hay nadie que le podía dominar, no había ni una persona que podía controlar. Y eso sirve para enfatizar el próximo punto del sermón que vamos a ver ahora. Así que no se puede subestimar el poder destructivo de Satanás, que busca hacer daño permanentemente. Y la idea es que no les quepa la menor duda, si el diablo pudiera hacer esto con cada ser humano, lo haría, pero no tiene control para hacer eso. Pero en ciertas oportunidades se les da permiso para eso. Y en ciertas oportunidades, aquellos especialmente que en vez de buscar el Evangelio, como vamos a ver, buscan otra cosa, dan la puerta abierta para que el enemigo entre. No ignoramos sus maquinaciones, dice la Escritura. Esa es la perversidad destructiva de Satanás. Pero vamos a la parte más preciosa, más contundente, y después la parte más agradable también al final. Pero miren el poder soberano del Hijo de Dios. El poder soberano del Hijo de Dios en versículos 6 al 13. El poder de Jesús señala otra vez, de parte de Marcos, ¿no es cierto? Está mostrando el propósito de Marcos en esta historia, que es mostrar lo que ya hemos mencionado varias veces. ¿Qué quiere demostrar Marcos? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y este es el momento quizá más contundente, más claro, más gráfico, donde muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Paradójicamente, el clímax de esta historia, la cima de la montaña, está en versículo 7, que es la confesión. Y paradójicamente esta confesión no está hecha por los discípulos, está hecha por Satanás. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Escuchen, no hay hasta este momento en el Evangelio de Marcos una mención del título de Cristo como esta. Y lo hace Satanás. Eso es fabuloso, porque está diciendo una verdad y toda verdad es de Dios. Que venga de parte de Satanás no importa. Es sorprendente, pero es una de las declaraciones de Marcos, y Marcos quiere enfatizar esto aquí, que está diciendo, miren, ellos mismos están confesando que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y como dije, es un clímax importante en la narración de este pasaje, muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque si los lectores de Marcos, a quienes Marcos les escribió originalmente, y nosotros, a quien ha llegado hasta ahora el Evangelio de Marcos, si hasta este momento no dieron el brazo a torcer ante la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios para que crean y se arrepientan de sus pecados, si no dieron el brazo a torcer, o si están dudando a pesar de manifestaciones evidentes del poder de Cristo, esta confesión del infierno mismo demuestra que el corazón del hombre es duro. No importa las evidencias que tengan, no importa las evidencias sólidas que le demuestren que Jesús es el Hijo de Dios, incluyendo la confesión de Satanás mismo, no interesa. Cuando el hombre no lo recibe, esto habla del corazón que es duro. Es el corazón de los primeros 3 terrenos de la parábola del sembrador. Puede ser junto al camino, puede ser entre pedregullos o puede ser entre espinos, pero no es en buena tierra. Y paradójicamente también, los demonios tienen una teología correcta, pero un corazón equivocado. Tienen una teología correcta porque están en lo correcto al decir que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, pero tienen un corazón errado, porque Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, la Biblia dice, Dios es uno solo. Los demonios también creen eso y tiemblan, pero no significa que tienen fe. No significa que tienen fe. Toda la conducta de los demonios muestra la inmediata y única respuesta que pueden tener frente a Jesús. Toda la conducta de los demonios. Quiero que me acompañen. Fíjense, en versículo 2 dice, enseguida le salió al encuentro.
No tuvo que llamarlo Cristo. Vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, versículo 6. Clamó a gran voz, versículo 8. Rogaron que no lo atormentara, versículo 7. Respondió a su nombre cuando se le preguntó, en versículo 9. Rogaron que le dé permiso para ir a los cerdos, en versículo 8. Y esto no fue una manifestación de humildad de parte de Satanás. Fue una manifestación de sujeción. Tiene que sujetarse al Hijo de Dios. No es otra cosa. No está humillándose, no hay arrepentimiento, no es posible tal cosa. Está mostrando que está sujeto al Señor Jesucristo. Cristo es soberano sobre las tinieblas. Escuchen, cuando ya Cristo había resucitado y estaba a la diestra de Dios y comisionó al apóstol Pablo, en una oportunidad cuando Pablo da su testimonio, él dice que cuando fue comisionado a predicar el Evangelio, Jesús le dijo esto: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Escuchen. Cristo le dice a Pablo que es imposible ser librado de la potestad de las tinieblas sin poner la confianza en el Señor Jesucristo. Hay personas que quieren ser libradas de malas cosas. Van a personas que le hagan algo raro, ¿no es cierto? Ahí, que le pongan una cinta roja, que le hagan algo porque me hicieron algo, alguien me hizo algo, que el mal de ojo, que esto, que lo otro, y pide que le haga algo. No pasa nada. Porque el único que puede librar de la potestad de las tinieblas es el Señor Jesucristo. Pero lo hace cuando una persona pone su confianza en Cristo como Salvador y reciben el perdón de pecados. De lo contrario, siguen en tinieblas. Siguen en tinieblas. Y Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que Dios, el Señor Jesucristo, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto es lo que va a pasar con este hombre de Gadara ahora. Por otro lado, los demonios no solamente tienen una clara comprensión teológica, no solamente comprenden teológicamente quién es Cristo, también los demonios tienen en claro la escatología. La escatología es una palabra que significa eventos futuros, porque pidieron a Jesús que no lo atormentara. Mateo nos arroja más luz sobre esto, porque Mateo, en el relato de Mateo, en el capítulo 8, y el versículo 30, Mateo capítulo 8, versículo 31, dice: y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Está hablando de algo escatológico, o sea, todavía, ¿qué pasa acá? ¿Tienen conocimiento? Interesante. Y Lucas termina por confirmarlo, aquí es Lucas 8:31. Lucas 8:31 dice así, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Mateo dice, nos atormentas antes de tiempo, y acá dice en Lucas que no los mande al abismo, y en Marcos dice que los deje ir a los cerdos, que no lo atormentes. No nos atormentes, no es el tiempo todavía, no nos mandes al abismo. Es interesante porque en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, se nos dice que los ángeles que se rebelaron contra Dios y pecaron fueron puestos en prisiones de oscuridad. No sabemos cuántos de ellos, pero lo cierto es que estos de Gadara, estos demonios de Gadara, saben muy bien lo que pasó. Pero aún no es el tiempo. Antes de tiempo, aún no es el tiempo. Pero hay una de las cosas más importantes que no había pasado y por lo cual todavía no podían ser enviados al abismo. Todavía no era el tiempo final de estos hombres, de estos demonios. Y nosotros tenemos del otro lado de la cruz las palabras del apóstol Pablo, que nos dice que cuando Cristo fue crucificado, en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice así, dice, y despojando a los principales, a los principados y las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, en el momento de mayor vergüenza del Señor Jesucristo, estaba preparando el camino para que el tiempo llegara cuando serían echados al abismo, cosa que no llegó todavía, pero ya los expuso públicamente en la cruz. Cristo venció la muerte. Cristo fue, como dice Génesis capítulo 3, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Cristo dio una herida mortal sobre la cabeza de Satanás en la cruz, mientras Satanás lo mordió en su tobillo, en su calcañar, al tener que sufrir para morir. Pero Cristo tuvo victoria. Y este es el momento en que ellos están discutiendo con el Señor Jesucristo. No nos atormentes antes de tiempo. Pero va a llegar. Ahora, el poder soberano de Cristo. Yo quiero que observen que el poder soberano de Cristo como Hijo de Dios se ve en su punto más alto en los versículos 9 al 13. Versículos 9 al 13. al 13. Y yo quiero simplemente notar dos cosas. La primera es el nombre de los demonios. ¿Cómo te llamas? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Dice, Legión, porque somos muchos. La historia nos dice que esta palabra es los legionarios, en este caso los legionarios romanos, una legión romana estaba constituida entre 5.000 y 6.000 soldados. No necesariamente tenemos que decir que había 5.000 y 6.000 demonios. Si cada uno ocupó un chancho, por lo menos 2.000 había, porque eran como 2.000. Pero no estamos diciendo que necesariamente. La realidad es que eran muchos demonios. Las legiones romanas, cuando se prepararon una legión romana y enfrentaron a una legión romana, lo más seguro es que el que enfrentaba a la legión romana perdía. Tenían una capacidad táctica increíble. Y eran derrotados. Cualquiera que se enfrentaba era derrotado. Ahora la pregunta es esta. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que eran muchos? Sí sabía que eran muchos. Claro que sabía que eran muchos. Lo sabía. Entonces, ¿por qué preguntó? Preguntó por nosotros y por los que estaban ahí. ¿Se acuerdan cuando resucitó Lázaro en Juan capítulo 11? Jesús dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije para que crean que me enviaste. Dijo, Lázaro, ven fuera. Se lo dijo por testimonio a los demás. Las personas que veían a este hombre corriendo semidesnudo, desnudo, sacándose con piedras, cortándose y lastimándose y gritando, y dijeron, este hombre está endemoniado. Y Jesús dice, mire, ustedes no saben lo que tiene este hombre, tiene miles de demonios. Y yo les voy a demostrar. ¿Cómo te llamas? Legión. ¿Y cuál es el problema? Nada se compara al poder de Dios. Nada se compara al poder de Cristo. Y esta es una de las cosas que muestra que Cristo tiene poder soberano. La segunda cosa que vemos del poder soberano de Cristo es que Él dio permiso a ellos para salir. El permiso que les dio luego que ellos rogaron. Observen, le rogaban mucho, dice el versículo 10, que no los enviase fuera de aquella región. Versículo 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús, dice el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso. No sé cuánto pasó entre que le rogaban y que Jesús le dio permiso, pero en la expresión, y luego Jesús le dio permiso, me da la idea que le rogaban y Jesús, ajá, sí, por favor, ajá, sí, para, no, todavía no. Él tiene poder, tiene autoridad. Pero les dio permiso. Jesús estaba en control total de los demonios y sus poderes. Y eso indica que no existe ni una cosa diabólica que ocurre en el mundo sin el permiso de Dios. No significa que entendamos todo. Pero yo creo lo que la Biblia enseña. Que Jesús tiene control absoluto de todo lo que pasa. Él sostiene, dice Hebreos capítulo 1, todas las cosas con la palabra de su poder. Isaías 40 dice, no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Él tiene control sobre todo. Y este momento muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Los demonios lo reconocen. Ellos están rogando y si no les da permiso no salen. Él tiene poder sobre esto y ni siquiera pueden meterse a los cerdos sin el permiso de Cristo.
Le rogaba que lo deje salir, le rogaba que no le enviara al abismo, le rogaba que le diera permiso para ir a los cerdos. Es humillante eso. Y no era uno, eran miles. Jesús tiene poder, ese es el poder salvador del Señor Jesucristo, es el poder soberano, por eso puede perdonar nuestros pecados, porque Él ha vencido la muerte, Él ha vencido a Satanás, los expuso públicamente en la cruz. Libró a todos los que estaban sujetos a servidumbre durante toda la vida por temor a la muerte. Los libra en la cruz, los expuso. Y está aquí mostrándonos ante un acontecimiento con 12 hombres atrás que están muertos de miedo. Jesús está liberando a una persona de tantos demonios. Y observen la tercera cosa, y tiene que ver con la prioridad evangelística de Jesús. La prioridad evangelística de Jesús. En versículos 14 hasta el versículo 20 de Marcos capítulo 5. La prioridad evangelística de Jesús, quiero que aprendamos por lo menos 4 cosas, quiero que veamos de esta prioridad evangelística de Jesús. Primero, por el poder transformador que tiene el Señor Jesucristo. Me encanta el versículo 15. Después que caen los cerdos se ahogan todos, se fueron a la ciudad a avisar lo que había pasado con los cerdos. Está como la mujer samaritana, pero al revés. La mujer samaritana fue a contar lo que Cristo había hecho con ellos. Vinieron todos los samaritanos, capítulo 4 de Juan, y creyeron. Pero estos vinieron, y cuando llegan, dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, o sea, ellos sabían esto, sentado, vestido y en su juicio cabal. Es todo lo opuesto a lo que este hombre estuvo por mucho tiempo, diametralmente opuesto. Un cambio de 180 grados en este hombre, y es fascinante porque el relato de Lucas dice que él estaba sentado, pero estaba como María en los evangelios, sentado a los pies de Jesús. Allí estaba sentado a los pies de Jesús, un trofeo de Cristo, este hombre al que nadie podía atar, al que nadie podía controlar, estaba sentado a los pies de un rabino. ¿No es fascinante? En la historia más dramática y violenta que muestra la perversidad destructiva de Satanás, quien busca destruir la imagen de Dios en el hombre y destruir al hombre mismo, aquí encontramos en esta historia más dramática el poder transformador de Cristo Jesús. Me encanta. Un texto con teología de la salvación que lo explica. Hay muchos, pero hay uno en particular. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y este hombre estaba hecho 0 kilómetros. Estaba en su cabal juicio, estaba vestido, estaba sentado, ya no corría. Y no puedo especular, quizás sus heridas fueron sanadas por el Señor Jesucristo también, porque no lo dice la Escritura, pero quizás lo hizo. Estaba tan cambiado, tan transformado, que nos damos cuenta que Jesús tiene poder. Pero también observen la sorprendente e increíble dureza del corazón del hombre. Versículo 15 dice que cuando lo vieron así a este hombre, tuvieron miedo. Es fabuloso eso, tuvieron miedo. Fobia es la palabra en griego, fobia, que la conocemos en español. Tenían una fobia cuando vieron a este hombre así. O sea, tenían miedo antes del endemoniado. Antes tenían miedo del endemoniado, no lo podían controlar. Ahora tienen más miedo todavía. Tienen más miedo. Y esto, miren, no es otra cosa que el mismo engaño de Satanás en los corazones de las personas. Porque el poder de los santos, el poder de las cosas santas, causa mayor temor que lo diabólico. La santidad de Dios, lo sublime de Dios, causa en las personas más temor que lo diabólico. Y quiero explicar esto.
La realidad es que cuando las personas tienen más miedo de lo que Jesús puede hacer en sus vidas, de lo que Satanás está haciendo en ese momento, muchas veces terminan alejándose de Cristo. Las personas no se acercan a Cristo y siguen bajo el poder de Satanás, no se acercan a Cristo porque creen que si se acercan a Cristo tienen miedo de que Cristo les va a pedir todo lo que tienen. Tienen miedo de que Cristo les pida que abandonen todos sus pecados. Tienen miedo de que Cristo les diga que deben confesar y que deben reconocer pecados en su vida delante de Dios y deben abandonar. Tienen miedo de este cambio de vida y prefieren vivir ciegos todavía. La santidad causa mayor temor que el poder diabólico y el poder diabólico es engañador y lo único que puede abrir los ojos de una persona es el Espíritu Santo. Es increíble, estas personas tenían miedo. ¿Qué hubiera ido? Lo hubiera ido a abrazar a este hombre, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Observen. Y les contaron lo que habían visto, cómo había acontecido, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio lo de los cerdos. Y fíjense el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto es increíble. El único que pudo liberar a un hombre en estas condiciones, a quien nadie podía controlar, el único que lo liberó, el único que mostró poder como ningún otro, le piden que se vaya. Este es el corazón del hombre. Que se aleje de ellos. Miren la consecuencia natural, en tercer lugar, la consecuencia natural de ser salvado por Jesús, en versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Qué lindo es esto, ¿no? Jesús se sube a la barca y lo podemos casi imaginar, ¿no es cierto? Va hasta allí y dice, por favor, te ruego, déjame estar con vos, yo quiero estar con vos, yo quiero estar todo el tiempo con vos. Quizá tenía temor de que le volviera a pasar lo mismo, no lo sabemos, pero lo cierto es que Jesús le quitó ese temor por lo que aconteció y que vamos a ver. Pero le rogaba estar con él. Esa es una expresión hermosa. Le rogaba que le dejase estar con él. Y esta expresión del endemoniado, este ruego del endemoniado, muestra cuál es la respuesta natural de una persona transformada por el Evangelio. Quiere estar con Jesús. Quiere seguir a Jesús. La gente deja todo por seguir a Jesús en el Evangelio de Marcos. Los discípulos dejan todo por seguir a Jesús. Es una transformación inmediata en un pecador arrepentido, mientras que los pecadores no arrepentidos le ruegan que salga de sus vidas, que se vaya de sus vidas. Le piden que se vaya y el que ha sido transformado le pide quedarse con él. ¿Qué más explicación necesitamos de que el corazón es duro? Y en cuarto lugar, noten el potencial misionero de una vida transformada. Versículos 19 y 20. Jesús no se lo permitió. Les dio permiso a los demonios para salir, ir a los cerdos. No le permite al endemoniado ahora ir con él. No se lo permitió, es una voz de mando, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo no sé si podemos especular con esto. Quizás sí, no sé. No podemos hacer una doctrina de esto. Pero ustedes se imaginan si este hombre tenía esposa y tenía hijos. Lo que habrá sido cuando él llegó a esa casa. Solamente la imaginación. Pero yo he visto borrachos convertidos. Yo conocí a un hombre en Uruguay que está con el Señor ahora. Él llegó a ser un tremendo evangelista en la ciudad de Colonia, Mario Moreira. ¿Te acordás de Mario? Mario Moreira. Ese hombre se convirtió estando ebrio. Se convirtió estando ebrio. Nadie daba... Este no se convirtió en nada. Es decir, ese hombre fue un vuelco.
Pero le hablaba hasta los monumentos de estatuas en las plazas, todo el mundo le hablaba el Evangelio. Era un predicador. Y Mario ya está con el Señor. Pero su familia vio el cambio, y su familia también, y tantos otros llegaron a Cristo porque vieron el cambio en este hombre. Lo que habrá sido cuando este hombre llegó a su casa. Si tenía hijos, si tenía una hija, los vecinos, cuando lo vieron llegar, ¿qué es esto? Una vida transformada. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. ¿Cuánto hace falta conocer para ser misionero en la ciudad de Roca? ¿Cuánto necesitas saber para ser un misionero en la ciudad de Roca? No parece que necesitamos saber mucho, ¿no? La respuesta está en versículo 19. Contar cuán grandes cosas Jesús hizo con vos y cómo tuvo misericordia de tu vida. Y no te pongas a pensar, bueno, pero yo no fui un endemoniado, yo no fui un borracho, ni fui un desastre y todo eso. Mirá, cualquier vida transformada por el Evangelio posee grandes cosas que Jesús hizo con él, porque cualquier persona que necesita a Cristo va camino al infierno. Y Cristo hizo grandes cosas por tu vida, porque Él entregó su vida por tus pecados. Ya es una cosa inmensa que ha hecho por tu vida. Y lo podés contar. Yo me iba camino al infierno. Yo iba camino a la perdición eterna. Y Él hizo algo grande conmigo. Y también la experiencia de la misericordia en la vida. ¿Cómo ha tenido misericordia de mí? Dios es grande en misericordia, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, su misericordia es nueva para con nosotros. Dios que es rico en misericordia. Él ha tenido misericordia de tu vida si te ha perdonado tus pecados. Te perdonó tus pecados, tuvo misericordia de tu vida. Ya hizo una grande cosa en tu vida. Te cambió, te salvó. Y no sé cómo te conocía la gente antes, pero este hombre hizo un impacto grandísimo en 10 ciudades. Eso es lo que significa Decápolis. Polis es ciudad. No tenemos poli, no, pero no es ciudad. Polis es ciudad. Deca es de 10 ciudades, 10 ciudades a la redonda. Y este hombre, dice el texto, el que había estado endemoniado. No es el único caso en la Biblia de que se conoce a la gente como era antes. El que había estado endemoniado. Juan 9:13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Hablando de Pablo. Siempre hay algo en tu vida que te conocían como eras antes, quizá un mentiroso, quizá un camorrero, quizá un fanfarrón. Yo no sé qué es lo que eras. O que era yo, era un religioso que iba de chico a la iglesia. Pero siempre hay algo que nos muestra que nosotros éramos antes y podemos dar testimonio acerca de esto. El efecto de un gran testimonio le abre la puerta al Evangelio de manera única. Jesús lo sabía, por eso tiene una prioridad evangelística. Andate a tu casa y contá cuántas cosas Jesús ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y me encanta porque le dice, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. No le dice yo he hecho contigo, el Señor con mayúscula. Ese es Dios. Es una confesión misma de Cristo de quién es Él. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y Jesús sabía el efecto que iba a tener y por eso tuvo una prioridad evangelística al no dejar a este hombre que lo acompañara. ¿Tenía razón en hacer esto? Claro que tenía razón. ¿Quieren dar vuelta a la página en sus Biblias en capítulo 6? De Marcos, ya terminamos, versículo 53, Jesús vuelve al otro lado y vuelve otra vez a cruzar y hay otra tormenta, ya vamos a llegar, hay otra tormenta, pasa otra vez algo con los discípulos, llega a la misma ciudad de Genesaret, capítulo 6, versículo 53, dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, al lugar donde le habían echado a Jesús que se fuera de sus contornos, y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida, otra vez Marcos dice, la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles los que estaban enfermos, y les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. La pregunta es, ¿cómo
estas personas pasaron de querer que Cristo se vaya a querer que Cristo los toque, a querer que Cristo pase por ellos y los sane? La respuesta es una: el endemoniado de Gadara, el ex endemoniado gadareno, que fue y contó cuán grandes cosas Jesús había hecho con él y cómo Dios había tenido misericordia de él. Así que no menosprecies el poder de un testimonio de una persona cambiada por el Evangelio. No menosprecies contar a otros lo que Cristo hizo en tu vida. Le contás simplemente que eras un pecador, que ibas camino al infierno y que Cristo te salvó y que tuvo misericordia de tu vida. Eso es suficiente. En tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, contalo. Porque Cristo tiene una prioridad evangelística. Entonces, ¿es tu comprensión del poder de Satanás el que la Biblia indica? Después de lo que aprendimos hoy, ¿es la comprensión del poder de Satanás el que la Biblia indica? ¿O sos tan ingenuo que pensás que nada, es solamente para las películas El Exorcista y el cine el poder de Satanás? No. ¿Cuál es tu comprensión del Hijo de Dios y su poder? ¿Temes más a lo que Él te pueda pedir que lo que Satanás puede hacer en tu vida? ¿Y cómo crees que puede impactar tu testimonio? Y como dije, no tiene que ser espectacular, pero tiene ciertamente un aspecto espectacular en cada uno de nosotros y tiene que ver con lo que Jesús hizo en tu vida y la misericordia que demostró en tu vida. Eso es lo que tenés que anunciar. Todos tenemos una historia llena de grandes cosas hechas por Cristo que podemos dar a conocer. Todos nosotros tenemos una historia de grandes cosas que Cristo hizo y eso es lo que tenemos que dar a conocer. Que Dios nos ayude. Así que hoy vayan a sus casas, a los suyos, mañana a los suyos, a los que están cerca y cuéntenles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes y ha tenido misericordia de ustedes salvándolos y perdonando. Y si no lo tenés todavía, hoy es el día de salvación. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Satanás lo sabe y Satanás lo ha dicho hoy a través de la Biblia. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, por el permiso de Dios. Y tenés que arrepentirte de tus pecados. Dios manda que te arrepientas de tus pecados y que creas en el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por las verdades que hemos visto. Conocemos, Señor, la perversidad de Satanás, destructiva de Satanás, pero también conocemos el poder soberano del Hijo de Dios y la prioridad evangelística que Él tiene para que nosotros continuemos predicando. Te rogamos, por tanto, Señor, que trabajes en nuestros corazones y que ante esta magnífica historia, esta narrativa que hemos visto, nuestros corazones se humillen y puedan continuar predicando este Evangelio y anunciando a otros las maravillas que hiciste con nosotros y cómo tuviste misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.